La Nochebuena había llegado al prestigioso restaurante El Gran Salón, cubriendo cada rincón con un manto de opulencia dorada y luces parpadeantes que imitaban las estrellas. El aire estaba impregnado de aromas exquisitos, pavo trufado, vinos añejos y postres de mazapán que costaban una fortuna. Las mesas estaban ocupadas por familias adineradas, parejas brindando con cristal de baccarat y empresarios cerrando el año con excesos. Sin embargo, en medio de esta sinfonía de alegría y riqueza, había una nota discordante, un silencio visual que atraía las miradas curiosas y los murmullos discretos de los comensales. En la mejor mesa del lugar, junto al ventanal que daba a la ciudad nevada, estaba sentada doña Elena. A sus 70 años, Elena era la dueña de medio horizonte inmobiliario de la ciudad, una mujer cuyo patrimonio tenía más ceros de los que la mayoría podría contar. Pero esa noche, su mesa estaba vacía de compañía y su plato, increíblemente, solo contenía un trozo de pan rústico que ella partía con manos temblorosas. Los camareros, entrenados para ser invisibles y eficientes, rondaban la mesa de doña Elena con una mezcla de respeto temeroso y lástima. Sabían que ella podía comprar el restaurante entero con un chasquido de dedos, pero también sabían que el dinero no podía llenar la silla vacía frente a ella. Elena masticaba el pan lentamente, sin saborearlo, con la mirada perdida en el reflejo de las luces navideñas sobre el vidrio frío de la ventana. Para ella, la Navidad se había convertido en un recordatorio anual de lo que había perdido, una fecha en el calendario marcada no por la celebración, sino por la ausencia. Había pedido solo pan y agua, rechazando el menú de degustación de 10 platos, como una forma de penitencia silenciosa, o quizás como un intento desesperado de sentir algo real, algo básico, en medio de tanta artificialidad. Su soledad era tan densa que parecía crear una barrera física alrededor de su mesa, un campo de fuerza de tristeza que nadie se atrevía a cruzar. Mientras Elena se sumía en sus recuerdos dolorosos, la puerta principal del restaurante giró, dejando entrar una ráfaga de viento helado, y a dos figuras que parecían fuera de lugar en aquel templo del lujo. Eran Mateo, un hombre de 40 años con el rostro marcado por el trabajo duro y la fatiga crónica, y su pequeña hija Sofía, de 4 años, a quien cargaba en brazos como si fuera su tesoro más preciado. Mateo no era millonario. De hecho, había ahorrado cada centavo extra de su salario como mecánico durante 6 meses para poder pagar una cena en El Gran Salón. Era una promesa que le había hecho a su difunta esposa antes de que el cáncer se la llevara, que Sofía tendría una Navidad de princesa al menos una vez en la vida. Al entrar, Mateo se sintió intimidado por el brillo de las lámparas de araña y las miradas juzgadoras de los maîtres, pero apretó a Sofía contra su pecho y levantó la barbilla con dignidad. El jefe de camareros, un hombre estirado con nariz aguileña, se acercó a Mateo con una ceja levantada, escaneando su apariencia sencilla. «¿Tiene reservación, señor?», preguntó con un tono que sugería que esperaba que la respuesta fuera negativa para poder echarlos. Mateo asintió firmemente, sacando un papel arrugado de su bolsillo. «Sí, a nombre de Mateo y Sofía. Reservé en julio, respondió con voz segura, aunque por dentro temblaba. No iba a permitir que nadie arruinara la noche de su hija. El camarero verificó la lista a regañadientes y, al encontrar el nombre, suspiró con resignación. «Muy bien, síganme. Tenemos una mesa cerca de la cocina». Mateo no protestó. Estar allí ya era una victoria. Mientras caminaban entre las mesas, Sofía, con sus grandes ojos marrones llenos de asombro, absorbía cada detalle, los adornos gigantes, los músicos tocando violines y, sobre todo, la gente. Para una niña de 4 años, aquello era un castillo encantado. Fue en ese trayecto hacia su mesa, cuando los ojos inocentes de Sofía se cruzaron con la figura solitaria de doña Elena. Mientras los adultos veían a una mujer rica y excéntrica comiendo pan, Sofía vio algo mucho más simple y desgarrador. Una abuelita triste. La niña, desde la altura de los brazos de su padre, señaló con su dedo pequeño hacia la mesa del ventanal. «Papá, mira», susurró Sofía al oído de Mateo. «Esa abuelita está solita. ¿Por qué no tiene familia? ¿Santa Claus se olvidó de ella?»
Mateo miró discretamente hacia donde señalaba su hija y sintió un escalofrío. Reconoció a doña Elena de las noticias financieras. Era una mujer temida en el mundo de los negocios. «Shh, mi amor, no señales», le corrigió suavemente. «Esa señora es muy importante y seguramente está esperando a alguien. Nosotros vamos a nuestra cena, ¿sí? Hoy es tu noche mágica». Los acomodaron en una mesa pequeña y discreta, lejos del centro de atención, pero con una vista directa hacia la mesa de Elena. Mateo pidió el menú infantil para Sofía y el plato más barato de la carta para él, calculando mentalmente si le alcanzaría para la propina. Mientras esperaban, intentó distraer a Sofía con historias sobre los renos y los regalos, pero la atención de la niña volvía una y otra vez a la anciana. Sofía no entendía de clases sociales ni de barreras invisibles. Su lógica era puramente emocional. Veía a una persona triste en la noche más feliz del año, y eso le parecía un error que debía corregirse. «¿Podemos invitarla a sentarse con nosotros?», preguntó Sofía de repente, interrumpiendo a su padre. Mateo casi se atraganta con su agua. «No, Sofía, ella está bien así. Los adultos a veces necesitan estar solos. Además, no podemos molestarla. Antes de que Sofía decida tomar cartas en el asunto, hagamos una pausa importante. Amigos de rutas fascinantes. La inocencia de los niños a menudo ve lo que nosotros, los adultos, decidimos ignorar. La soledad en las fiestas es una realidad muy dura para muchas personas, incluso para aquellas que tienen todo el dinero del mundo. Me gustaría invitarles ahora mismo a que bajen a los comentarios y nos escriban desde qué ciudad o país están viendo esta historia. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han invitado a alguien solo a su mesa en Navidad? Su opinión es el alma de este canal y nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón. No olviden suscribirse si les gustan los relatos emocionantes. Ahora, volvamos al restaurante, porque la pequeña Sofía no está dispuesta a aceptar un no por respuesta cuando se trata de hacer sonreír a alguien. La cena transcurrió, pero la tensión en la mesa de Mateo era palpable. Sofía comía sus macarrones con desgano, con la mirada fija en doña Elena, quien seguía partiendo migajas de pan sin haber probado bocado real. De repente, en un descuido de Mateo, que se había girado para pedir más servilletas, Sofía se deslizó de su silla. Con la determinación que solo tienen los niños de 4 años, caminó con sus piernitas cortas a través del salón, esquivando a los camareros que llevaban bandejas humeantes. El restaurante pareció quedarse en silencio cuando los comensales se dieron cuenta de que la niña se dirigía directamente hacia la mesa de la mujer más intimidante del lugar. Mateo, al voltear y ver la silla vacía, sintió que el corazón se le detenía. «Sofía», susurró con pánico, levantándose de un salto, temiendo que su hija molestara a la millonaria y los echaran del lugar antes del postre. Sofía llegó al borde de la mesa de doña Elena y apoyó sus manitas en el mantel de lino blanco. La anciana, sacada de su trance melancólico, bajó la vista y se encontró con 2 ojos grandes y brillantes que la miraban con curiosidad y compasión. «¿Hola?», dijo Sofía con voz dulce. Doña Elena parpadeó sorprendida. Nadie se le había acercado en años sin una agenda oculta o un contrato que firmar. «¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Te has perdido?», preguntó Elena, su voz sonando oxidada por la falta de uso. Sofía negó con la cabeza, haciendo que sus rizos bailaran. «No, solo quería saber por qué comes pan solita. Mi papá dice que Santa no viene si estás triste. ¿Quieres de mis macarrones? Tienen mucho queso». La oferta era tan genuina y absurda en aquel contexto de lujo que Elena sintió algo romperse en su pecho, una grieta en su armadura de hielo. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo llegó a la mesa, jadeando y con el rostro rojo de vergüenza. «Sofía, te dije que no molestaras», exclamó tomándola suavemente del brazo. Luego se dirigió a la anciana con una reverencia nerviosa. «Señora, le ruego 1000 disculpas. Mi hija es muy pequeña y no entiende. No queríamos interrumpir su cena. Nos iremos inmediatamente a nuestra mesa. Por favor, discúlpenos». Mateo esperaba una reprimenda, una mirada de desdén o una orden para que los sacaran de allí. Sin embargo, cuando levantó la vista,
Vio algo que lo dejó helado. Doña Elena no estaba enfadada. Sus ojos, que minutos antes estaban secos y vacíos, ahora estaban llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. La anciana levantó una mano enjollada, no para echarlos, no sino para detener a Mateo. «No se la lleve, por favor», susurró Elena con voz temblorosa. «Hacía 10 años que nadie me invitaba a comer macarrones». Mateo se quedó petrificado, procesando la invitación de la mujer. Su instinto inicial fue rechazar la oferta por respeto y miedo a incomodar, pero al mirar el rostro de doña Elena, vio una súplica silenciosa que trascendía las palabras. No era una orden de una millonaria aburrida, era el grito de auxilio de un ser humano naufragando en soledad. «Si no es molestia, señora, sería un honor», respondió Mateo con humildad. El jefe de camareros, Ricardo, apareció de inmediato a su lado con una expresión de alarma, listo para intervenir y rescatar a su cliente VIP de lo que él consideraba una intrusión de clase baja. «Doña Elena, estos individuos la están molestando. Puedo llamar a seguridad inmediatamente», ofreció Ricardo con tono servil. Elena levantó la vista y, con una voz que recuperó su antiguo acero, respondió: «Ricardo, trae 2 sillas más y el menú completo. Estos son mis invitados de honor. Y si vuelves a mirarlos con desdén, será tu última noche trabajando aquí». La orden fue ejecutada con una rapidez militar. En cuestión de segundos, Mateo y Sofía estaban sentados a la mesa más exclusiva del restaurante, frente al ventanal que mostraba la ciudad iluminada. La diferencia entre ambos mundos era abismal, pero en esa mesa la brecha comenzó a cerrarse. Mateo se sentía fuera de lugar, temiendo romper alguna copa de cristal fino con sus manos callosas de mecánico, pero Sofía estaba encantada. La niña miraba a Elena como si fuera un personaje de sus cuentos de hadas. «¿Tú eres una reina?», preguntó Sofía con total naturalidad, observando los anillos brillantes de la anciana. Elena soltó una risa suave, un sonido que no había emitido en años y que sorprendió incluso a ella misma. «No, pequeña, no soy una reina, solo soy una abuela que tiene muchas cosas, pero a nadie con quien compartirlas, hasta ahora. Dime, ¿te gustan los cuentos?». Mientras Sofía parloteaba felizmente sobre sus princesas favoritas, Elena dirigió su atención a Mateo. La anciana notó el cansancio en sus ojos y la ropa sencilla pero pulcra del hombre. «¿Qué trae a un padre y a su hija a un lugar tan costoso en Nochebuena?», preguntó Elena, no con curiosidad morbosa, sino con interés genuino. Mateo suspiró, acariciando el cabello de su hija. «Le hice una promesa a mi esposa, Mariana, antes de que falleciera hace 6 meses», confesó con voz ronca. «Ella siempre soñó con venir aquí. Decía que era el palacio de la Navidad. Trabajé turnos dobles en el taller mecánico y ahorré cada moneda para traer a Sofía y que ella sintiera que su mamá estaba cerca, cumpliendo su sueño a través de sus ojos. Sé que no pertenezco aquí, señora, pero por mi hija soy capaz de entrar al mismo cielo si es necesario». Las palabras de Mateo golpearon a Elena con la fuerza de un tsunami emocional. Ella conocía el lenguaje del duelo, lo hablaba con fluidez desde hacía décadas, pero ver ese amor sacrificado en un hombre que tenía tan poco materialmente la conmovió profundamente. «No digas que no perteneces, Mateo», dijo Elena, limpiándose una lágrima discreta. «El dinero paga la cena, pero no compra la clase ni el corazón. Tú tienes más riqueza en tu promesa que la mayoría de las personas en este salón». Elena bajó la mirada hacia su plato vacío. «Yo perdí a mi hijo y a mi nieto en un accidente hace 20 años. Desde entonces, mi fortuna solo ha servido para construir muros a mi alrededor. Pensé que el dinero me protegería del dolor, pero solo me aisló. Hoy, tú y Sofía han derribado ese muro con un simple plato de macarrones imaginarios». Decidida a cambiar la dinámica de la noche, Elena llamó al camarero con un gesto enérgico. «Ricardo, llévate este pan y trae el menú de degustación navideño completo. Quiero pavo, quiero langosta, quiero los postres más grandes que tengan. Y trae jugo de uva espumoso para la niña y una botella de tu mejor vino tinto para el caballero y para mí». Ricardo asintió, aunque sus ojos seguían mostrando desaprobación al ver a Mateo sentado allí. La mesa, antes desolada y triste, pronto se llenó de manjares.
Sofía aplaudía cada vez que llegaba un plato nuevo cubierto con una campana de plata. Mateo intentó protestar por el costo, pero Elena lo detuvo poniendo su mano sobre la de él. «Por favor, Mateo, déjame hacer esto. No lo hago por caridad, lo hago por egoísmo. Necesito ver a alguien disfrutar de la vida para recordar cómo se siente». La cena se transformó en una celebración vibrante. Sofía, con su inocencia desbordante, probaba comidas que jamás había visto, haciendo muecas graciosas que provocaban carcajadas en Elena y sonrisas orgullosas en Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, doña Elena no se sentía como la viuda rica del penthouse, sino simplemente como Elena. Le contó a Sofía historias de sus viajes por el mundo, describiendo elefantes en África y castillos en Europa, mientras la niña la escuchaba con la boca abierta, olvidando por completo su plato. Mateo observaba la interacción con gratitud infinita. Veía cómo la soledad de la anciana se evaporaba y cómo la tristeza de su propia pérdida se suavizaba bajo el calor de esa conexión humana inesperada. En medio de un restaurante lleno de extraños, 3 almas rotas estaban creando una familia improvisada y perfecta para esa noche. Hagamos una pausa aquí para reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Amigos de Rutas Fascinantes, esta escena es la prueba de que el mejor regalo de Navidad no se compra en una tienda, sino que se ofrece con el corazón. Es el tiempo y la compañía. Elena tenía millones en el banco, pero era pobre en afecto hasta que Sofía y Mateo llegaron. Me gustaría preguntarles algo muy personal. ¿Alguna vez se han sentido solos en una fecha importante rodeados de gente? ¿O han sido ustedes quienes invitaron a alguien solitario? Vayan a los comentarios y cuéntenos su experiencia con la etiqueta Navidad Compartida. Sus historias nos inspiran a ser mejores personas. Y si están disfrutando de este relato conmovedor, no olviden darle like al video y compartirlo. Volvamos a la mesa, porque la noche aún reserva sorpresas y no todo el mundo en el restaurante está feliz con esta unión. Mientras disfrutaban del postre, la atmósfera mágica se vio amenazada por la realidad circundante. En la mesa contigua, una pareja joven y ostentosa había estado observando la escena con creciente disgusto. El hombre, vestido con un traje brillante y hablando en voz alta por teléfono, finalmente colgó y miró a Ricardo, el jefe de camareros, chasqueando los dedos. Cuando Ricardo se acercó, el hombre señaló descaradamente a Mateo. «Oiga, jefe, venimos a este lugar por la exclusividad y el ambiente. Francamente, es desagradable tener que cenar al lado de gente así. El niño hace ruido y el hombre, bueno, se nota que no sabe ni usar los cubiertos. No puede moverlos a la cocina o algo así. Están arruinando nuestra velada». Habló lo suficientemente alto para que Mateo lo escuchara. Mateo se puso rígido, bajando la cabeza, sintiendo que la vergüenza le quemaba el rostro frente a su hija y a Elena. Ricardo, siempre temeroso de ofender a los clientes adinerados, comenzó a tartamudear una disculpa hacia la pareja grosera y se giró hacia la mesa de Elena con la intención de sugerir un cambio de lugar o pedirles que bajaran la voz. Pero antes de que pudiera abrir la boca, doña Elena se puso de pie. A pesar de su edad, se alzó con una majestad imponente, apoyando sus manos sobre la mesa. El restaurante se quedó en silencio. «Disculpe, joven», dijo Elena con una voz que cortó el aire como un cuchillo de hielo, dirigiéndose al vecino quejumbroso. «Usted habla de exclusividad y clase, pero acaba de demostrar que carece de la educación más básica. Este hombre, al que usted desprecia, ha demostrado ser un padre devoto y un caballero, algo que usted claramente no es. Si le molesta la presencia de mis invitados, le sugiero que se retire. La cuenta de su mesa corre por mi cuenta, con tal de que se largue ahora mismo». El hombre se quedó boquiabierto, rojo de ira y vergüenza, al ser reprendido públicamente por la matriarca de la ciudad. Su acompañante le tiró de la manga, susurrándole que se callara, reconociendo quién era doña Elena. Sin decir una palabra más, la pareja se levantó, recogió sus abrigos y salió del restaurante bajo la mirada de reprobación de los demás comensales, quienes, inspirados por Elena, comenzaron a murmurar en su contra. Elena volvió a sentarse, respirando agitadamente pero con una sonrisa triunfal. Mateo la miró con asombro y admiración.
Señora, no tenía que hacer eso. No quiero causarle problemas, dijo él. Elena le tomó la mano con firmeza. Mateo, tú no causas problemas. Tú eres la solución a mi problema más grande, el olvido. Además, nadie insulta a mi familia. Y esta noche, ustedes son mi familia. Después del incidente con la pareja grosera, la atmósfera en la mesa se volvió aún más cálida e íntima, como si el acto de defensa de Elena hubiera sellado un pacto inquebrantable entre ellos. Sofía, ajena a la tensión social pero feliz por ver a su abuelita sonreír, terminó su postre con el rostro manchado de chocolate, una imagen que Elena observaba con absoluta devoción. Por primera vez en décadas, la anciana no sentía prisa por irse a su mansión vacía. Deseaba que esa noche se congelara en el tiempo. Sin embargo, el reloj del restaurante marcaba cerca de la medianoche y los violines comenzaban a tocar las últimas notas de Noche de Paz. El restaurante se iba vaciando poco a poco, dejando atrás el eco de las risas y el tintineo de las copas. Había llegado el momento inevitable de la despedida, un momento que Mateo temía porque significaba volver a su realidad de lucha y escasez. Ricardo se acercó con la cuenta, pero antes de que pudiera dejarla sobre la mesa, Elena lo detuvo con una mirada severa. «Ni se te ocurra, Ricardo. Todo corre por mi cuenta, incluida la propina generosa que te daré solo si sonríes al despedirte de mis invitados». Mateo intentó protestar una vez más, sacando su billetera desgastada. «Doña Elena, por favor, yo ahorré para esto. Es mi orgullo poder pagar la cena de mi hija». Elena negó suavemente con la cabeza y cerró la mano de Mateo sobre su billetera. «Guarda ese dinero, hijo. Úsalo para comprarle un abrigo nuevo a Sofía o para algo que necesiten de verdad. Mi regalo para ti es la cena. Tu regalo para mí ha sido tu compañía. Créeme, yo salgo ganando en este trato». Mateo, con los ojos húmedos, asintió, aceptando la generosidad no como caridad, sino como un gesto de amor. Salieron del restaurante hacia la noche invernal. El viento frío golpeó sus rostros, pero el calor de la velada aún los protegía. En la acera, bajo la nieve que caía suavemente, un lujoso automóvil negro esperaba con el motor en marcha. El chofer de Elena, un hombre corpulento y amable llamado Sebastián, abrió la puerta trasera al ver salir a su jefa. Sin embargo, Elena no subió de inmediato. Se giró hacia Mateo, quien sostenía a Sofía dormida en sus brazos, envuelta en su propia chaqueta para protegerla del frío. «¿Cómo volverán a casa, Mateo?», preguntó ella con preocupación. Mateo miró hacia la parada de autobús al otro lado de la calle. «Tomaremos el bus nocturno, señora. Nos deja a unas cuadras del taller donde vivimos. No se preocupe, estamos acostumbrados». La mención de «el taller donde vivimos» hizo que Elena frunciera el ceño. «¿Viven en un taller mecánico?», inquirió con una mezcla de sorpresa y dolor. Mateo bajó la mirada, avergonzado pero honesto. «Sí, después de las facturas del hospital de Mariana, tuve que vender nuestra casa. El dueño del taller me deja habilitar un pequeño cuarto en la parte trasera a cambio de cuidar el lugar por las noches. No es mucho, y a veces hace frío, pero tenemos un techo». La realidad de Mateo golpeó a Elena como un mazo. Mientras ella vivía en una mansión con 10 habitaciones vacías y calefacción central, este padre y su hija dormían entre olor a gasolina y herramientas. Y aún así, él había gastado sus ahorros para darle una noche de fantasía a su niña. La injusticia de la vida le pareció insoportable en ese instante. «Absolutamente no», decretó Elena, golpeando el suelo con su bastón. «No permitiré que Sofía duerma en un taller en Nochebuena, y mucho menos que espere en un autobús en medio de esta nevada». Se giró hacia su chofer. «Sebastián, abre el maletero si tienen algo que llevar, o simplemente abre la puerta. Vamos a llevarlos a casa». Mateo abrió los ojos con alarma. «No, doña Elena, es demasiado. El taller queda al otro lado de la ciudad, en una zona... Bueno, no es una zona para un coche como este. No queremos molestarla más». Elena lo miró con esa ternura autoritaria que ya empezaba a resultarle familiar a Mateo. «Mateo, ya deberías saber que no acepto un no por respuesta. Sube al auto. Además, quiero ver dónde vive mi nueva nieta adoptiva». El viaje en el auto de lujo fue silencioso pero cómodo.
Sofía seguía durmiendo plácidamente en el asiento de cuero, ajena a que viajaba en un vehículo que costaba más que todo el barrio al que se dirigían. Mateo miraba por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba de las luces brillantes del centro a las calles oscuras y bacheadas de la periferia industrial. Sentía una mezcla de gratitud y vergüenza. No quería que Elena viera la precariedad en la que vivía. Temía que la magia de la noche se rompiera al chocar con su dura realidad. Pero Elena no miraba el paisaje con disgusto. Miraba a Mateo y a Sofía con una determinación creciente en sus ojos. Su mente de empresaria estaba trabajando a toda velocidad, no calculando ganancias, sino planeando una intervención. Antes de llegar al destino y descubrir qué decisión radical tomará Elena, hagamos nuestra última pausa en esta historia navideña. Amigos de Rutas Fascinantes. A veces la ayuda llega de donde menos lo esperamos, pero requiere humildad aceptarla. Mateo es un hombre orgulloso y trabajador, y aceptar ayuda es difícil para él, pero Elena está decidida a cambiar su destino. Quiero preguntarles, ¿creen que el orgullo debe dejarse de lado cuando se trata del bienestar de los hijos? Comenten abajo la palabra esperanza, si creen que Mateo merece un milagro esta Navidad. Y si esta historia les ha tocado el corazón, compartan el video. Quizás inspire a alguien a hacer el milagro de otra persona. Volvamos al auto, porque están a punto de llegar al taller y la vida de esta familia va a dar un giro de 180 grados. El auto se detuvo frente a un viejo taller mecánico con un letrero despintado y una cortina metálica oxidada. La zona estaba desierta y oscura, solo iluminada por los faros del Rolls Royce. «Es aquí», susurró Mateo, sintiendo el peso de la pobreza sobre sus hombros. «Gracias por traernos, doña Elena. Ha sido la mejor noche de nuestras vidas». Mateo intentó despertar a Sofía, pero Elena lo detuvo. «Déjala. Sebastián te ayudará a llevarla adentro». El chofer y Mateo bajaron, y Elena, ignorando el frío y el suelo irregular, bajó también. Quería ver con sus propios ojos dónde vivían. Al entrar por la pequeña puerta lateral, el olor a aceite y humedad la golpeó. Vio el pequeño catre en un rincón de la oficina del taller, una estufa eléctrica pequeña y un árbol de Navidad improvisado hecho con latas de aceite pintadas de verde. Elena recorrió con la mirada el pequeño espacio. Estaba limpio y ordenado, lleno de amor, pero era innegablemente un lugar inadecuado para criar a una niña. Vio una foto de Mariana, la esposa fallecida, con una vela encendida frente a ella. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se giró hacia Mateo, quien acababa de acostar a Sofía en el catre y la cubría con mantas. «Mateo», dijo Elena con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, «tú eres un hombre bueno. Has hecho lo imposible con lo poco que tienes, pero esto se acaba hoy. No puedo devolverte a tu esposa, pero puedo asegurarme de que tú y Sofía nunca más pasen frío ni necesidades». Mateo la miró, confundido. «¿A qué se refiere, señora?» Elena sacó una tarjeta de presentación de su bolso y escribió algo en el reverso con una pluma dorada. «Tengo un edificio de apartamentos en el centro, cerca de los mejores colegios. El apartamento del gerente está vacío desde hace meses. Es amplio. Tiene 2 habitaciones, calefacción y una vista hermosa. Quiero que tú seas el nuevo administrador de ese edificio. El sueldo triplica lo que ganas aquí, y el apartamento viene incluido en el contrato, libre de alquiler». Mateo se quedó sin aliento, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. «Pero yo soy mecánico, no sé nada de administrar edificios, y no puedo aceptar algo así, es demasiado». Mateo miraba la tarjeta dorada en su mano como si fuera un objeto alienígena. La oferta era demasiado generosa, casi irreal, y su orgullo masculino, ese que le había permitido sobrevivir sin pedir limosna, se rebelaba. «Doña Elena», comenzó él, con la voz entrecortada, «usted no me conoce. Soy bueno arreglando motores, manchándome de grasa, no gestionando propiedades de lujo, no tengo trajes, no sé hablar con gente rica. Le voy a fallar, y no puedo aceptar caridad solo porque le dimos lástima en la cena». Elena sonrió una sonrisa sabia que conocía bien la naturaleza humana. «No es caridad, Mateo, es una inversión. Un edificio no necesita a alguien con traje, necesita a alguien que sepa cómo funciona una caldera,
que sepa arreglar una tubería y, sobre todo, que trate a los inquilinos con respeto. Tú tienes esas habilidades. Y en cuanto a la ropa, eso se compra. El carácter, en cambio, no se vende en ninguna tienda. Elena dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo él la escuchara en el silencio del taller. Además, Mateo, te voy a confesar algo. Mi hijo, el que perdí hace años, tenía tus mismos ojos. Tenía esa misma terquedad de querer hacerlo todo solo. Él nunca me dejó ayudarlo y se fue demasiado pronto. No cometas el mismo error. No lo hagas por ti, hazlo por Sofía. Ella merece crecer en un lugar donde no tenga que dormir con 3 mantas para no congelarse. ¿Vas a negarle esa oportunidad por tu orgullo? La mención de su hijo y la referencia a Sofía desarmaron completamente a Mateo. Miró a su pequeña durmiendo en el catre precario y supo que Elena tenía razón. Tragó saliva, asintió lentamente y le tendió la mano, sucia de grasa y trabajo, a la millonaria. Acepto, señora, y le juro por la memoria de Mariana que seré el mejor administrador que haya tenido. Esa misma madrugada, la vida de Mateo y Sofía cambió para siempre. No hubo tiempo para largas despedidas del taller. Elena insistió en que no pasaran ni un minuto más allí. Recogieron sus pocas pertenencias, una maleta con ropa desgastada, el juguete favorito de Sofía y el retrato enmarcado de Mariana, que Mateo envolvió con sumo cuidado. Al cerrar la cortina metálica del taller por última vez, Mateo sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Dejaba atrás años de lucha, frío y soledad, años en los que cada día era una batalla por la supervivencia. Subieron de nuevo al Rolls Royce, pero esta vez el viaje no era de visita, era una mudanza hacia una nueva vida. Sofía despertó brevemente durante el trayecto, miró las luces de la ciudad y murmuró: «Ya llegamos al castillo». «¿Papá?» Mateo besó su frente y susurró: «Sí, mi amor, ya casi llegamos». El edificio Residencias La Aurora era una imponente torre de cristal y piedra en el corazón del distrito residencial. Cuando Sebastián, el chófer, estacionó frente a la entrada, Mateo se sintió pequeño ante la magnitud de su nueva responsabilidad. Sin embargo, Elena lo guió con confianza. Subieron en el ascensor hasta el 2.º piso, donde estaba el apartamento del gerente. Al abrir la puerta, el calor de la calefacción central los envolvió como un abrazo de bienvenida. El lugar estaba completamente amueblado, con muebles de calidad, una cocina moderna y, lo más importante, 2 habitaciones listas. Mateo entró con timidez, tocando las paredes como si temiera que fueran un espejismo. Llevó a Sofía a su nueva habitación, que tenía una cama real con sábanas suaves y una ventana con vista al parque. Al acostarla, la niña suspiró profundamente, cómoda y segura por primera vez en su vida. Mateo apenas pudo dormir esa noche, abrumado por la gratitud y la adrenalina. Se levantó al amanecer del día de Navidad y se encontró en una cocina donde el refrigerador, que Elena había mandado llenar esa misma noche con ayuda de Sebastián, estaba repleto de comida. Preparó café y se sentó frente al ventanal, viendo salir el sol sobre la ciudad nevada. No era un sueño. Realmente estaba allí. A las 9 de la mañana. El timbre sonó. Era doña Elena, pero no venía sola. Detrás de ella, Sebastián cargaba una montaña de regalos envueltos en papel brillante. «¡Feliz Navidad, familia!», exclamó Elena, con una energía que parecía haberle quitado 20 años de encima. Sofía salió corriendo de su habitación en pijama, gritando de emoción al ver el árbol de Navidad gigante que habían instalado en la sala mientras dormía. La magia de la Navidad había llegado para quedarse. Los meses siguientes demostraron que la intuición de Elena había sido perfecta. Mateo no solo resultó ser un administrador competente, sino excepcional. Su experiencia como mecánico le permitía solucionar problemas de mantenimiento en minutos, ahorrando miles de dólares al edificio, y su trato amable y humilde se ganó el corazón de todos los inquilinos, que estaban acostumbrados a gerentes distantes y burócratas. Mateo trabajaba incansablemente, vistiendo ahora con pulcritud, pero manteniendo sus manos listas para el trabajo duro. Sofía fue inscrita en el mejor colegio de la zona, pagado por Elena, y floreció académicamente. Pero lo más hermoso fue la relación que se forjó entre ellos tres.
Elena cenaba con ellos 3 veces por semana. Ya no era la dueña lejana, era la abuela Elena, la matriarca de una familia que el destino había unido con hilos invisibles de necesidad y amor. Pasaron 5 años. Sofía ya tenía 9 años y era una niña brillante y feliz. Mateo había tomado cursos nocturnos de gestión inmobiliaria y ahora manejaba no solo ese edificio, sino 3 más de la cartera de Elena. Sin embargo, el tiempo, implacable, comenzó a cobrar su precio en doña Elena. Su salud se deterioró rápidamente. Ya no podía visitar el restaurante ni caminar por el parque. Pero a diferencia de los años anteriores, donde habría enfrentado la enfermedad sola en su mansión, rodeada de enfermeras pagadas, ahora tenía a Mateo y a Sofía. Ellos se mudaron temporalmente a la mansión para cuidarla. Mateo le leía los periódicos por la mañana y Sofía le peinaba el cabello y le contaba sobre su día en la escuela. Elena nunca estuvo sola ni un solo minuto. Estaba rodeada del amor genuino que había sembrado aquella Nochebuena. Una tarde de invierno, muy cerca de otra Navidad, Elena llamó a Mateo a su lado. Estaba débil, postrada en su cama con dosel, pero sus ojos conservaban ese brillo inteligente. «Mateo», susurró ella, tomando su mano. «Quiero darte las gracias». Mateo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, Elena, soy yo quien le debe la vida. Usted nos salvó». Elena sonrió débilmente. «Tú me diste un techo y comida cuando no teníamos nada». «No, hijo, tú me diste una razón para vivir cuando yo solo esperaba morir. Me diste una familia. Ese plato de macarrones que compartimos fue la mejor medicina que tomé en mi vida. Prométeme que cuidarás de Sofía y que nunca dejarás que el dinero te cambie el corazón. El dinero es una herramienta, no un maestro». Mateo besó su mano, prometiéndolo solemnemente. Esa noche, doña Elena falleció en paz, mientras dormía, sabiendo que era amada. El funeral de doña Elena fue un evento multitudinario, pero no solo asistieron socios de negocios y políticos. La iglesia estaba llena de inquilinos de los edificios, de empleados del restaurante, y en primera fila, llorando desconsoladamente, estaban Mateo y Sofía. Días después, se procedió a la lectura del testamento. Los abogados, hombres serios de trajes oscuros, convocaron a Mateo a la oficina principal. Mateo esperaba, tal vez, que le dejara el apartamento donde vivían o un pequeño fondo para los estudios de Sofía. No esperaba nada más. El amor de Elena había sido suficiente recompensa. Sin embargo, cuando el abogado principal leyó la última voluntad de Elena Valderrama, Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «A mi único hijo de corazón, Mateo, le lego la totalidad de mis acciones en el grupo inmobiliario Valderrama, así como todas mis propiedades y activos líquidos, con la condición de que el 20% de las ganancias anuales se destinen a la creación de la Fundación Mariana y Elena, dedicada a proveer vivienda digna a padres solteros en situación de calle». El abogado miró a Mateo por encima de sus gafas. «Señor Mateo, usted es ahora uno de los hombres más ricos de la ciudad». Mateo no gritó ni saltó de alegría. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Abrumado por la magnitud de la confianza que Elena había depositado en él, no le había dejado solo dinero, le había dejado una misión, una forma de continuar la cadena de favores que había comenzado con un simple gesto de bondad en un restaurante. 10 años después de aquella primera Nochebuena, el restaurante El Gran Salón estaba nuevamente decorado para la Navidad. En la mejor mesa, junto al ventanal, se sentaba un hombre elegante de 50 años y una jovencita de 14. Eran Mateo y Sofía. A pesar de ser los dueños de facto de medio horizonte urbano, seguían siendo sencillos en su trato. Esa noche, sin embargo, no estaban solos. Habían mantenido una tradición sagrada. Cada Nochebuena reservaban la mesa, pero no para ellos solos. Mateo se levantó y caminó hacia una mesa en la esquina, donde un anciano comía solo una sopa, con la mirada triste. «Señor», dijo Mateo con gentileza, «mi hija y yo nos preguntábamos si le gustaría acompañarnos a cenar. Tenemos mucha comida y odiamos comer solos en Navidad». El anciano levantó la vista, sorprendido y desconfiado, tal como Elena lo había hecho años atrás.
¿Por qué harían eso por un viejo desconocido?, preguntó. Sofía, ahora una adolescente con la misma sonrisa dulce de su infancia, se acercó. Porque hace mucho tiempo, alguien hizo lo mismo por nosotros, y nos enseñó que nadie debería pasar la Navidad solo. El anciano, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó. Esa noche, la mesa del ventanal volvió a llenarse de risas, historias y calor humano. Mateo miró hacia el cielo nocturno a través del cristal, y por un momento le pareció ver el reflejo de doña Elena y de su esposa Mariana sonriendo entre las estrellas. Había cumplido su promesa, había honrado el legado. Antes de cerrar esta historia increíble, hagamos nuestra última pausa. Amigos de rutas fascinantes. La historia de Mateo y Elena nos demuestra que un pequeño acto de bondad puede desencadenar un tsunami de bendiciones. Nunca subestimen el poder de una invitación, de una sonrisa o de compartir el pan. Quiero pedirles que, si esta historia les ha hecho derramar una lágrima o sentir esperanza, escriban en los comentarios: el amor multiplica. Y por favor, compartan este video. Quizás alguien que se siente solo hoy lo vea y recupere la fe en la humanidad. Suscríbanse al canal para más historias que alimentan el alma. Ahora, vamos con las palabras finales de esta noche mágica. La Fundación Mariana y Elena creció hasta convertirse en la organización benéfica más importante del país. Cientos de familias, padres y madres solteros que vivían en sus autos o en talleres como Mateo, recibieron apartamentos dignos y oportunidades de trabajo. Mateo nunca olvidó de dónde venía. Visitaba las obras, hablaba con la gente y siempre llevaba caramelos en los bolsillos para los niños, tal como Elena lo hacía con Sofía. No se convirtió en un millonario distante, se convirtió en un líder que servía. Y Sofía, inspirada por su padre y su abuela, estudió trabajo social para dedicar su vida a ayudar a los demás, asegurándose de que el ciclo de bondad nunca se rompiera. Mateo a menudo regresaba al viejo taller mecánico, que ahora estaba cerrado. No iba con tristeza, sino con gratitud. Se paraba frente a la cortina oxidada y recordaba la noche en que el Rolls Royce apareció como un carruaje mágico. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria que heredó, sino en la capacidad de transformar el dolor en amor. Elena había estado sola con sus millones, y era pobre. Él había estado quebrado con su hija, y tenía esperanza. Al unirse, ambos encontraron la verdadera prosperidad. La vida les había enseñado que las manos que dan nunca estarán vacías, y que el corazón que ama nunca estará solo. En una entrevista para una revista importante, le preguntaron a Mateo cuál había sido el mejor negocio de su vida, esperando que hablara de alguna adquisición inmobiliaria. Mateo sonrió, sacó una foto vieja y arrugada de esa primera cena de Navidad y dijo: «Mi mejor inversión fue un plato de macarrones con queso que mi hija compartió con una desconocida. Ese plato me dio una madre, un futuro y un propósito. Todo lo demás, el dinero, los edificios, es solo decoración. Lo esencial es la familia que uno elige». Y así, cada Navidad, la leyenda de la millonaria y el mecánico se cuenta en la ciudad como un cuento moderno. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche o cuán frío sea el invierno, siempre hay una luz esperando ser encendida por un gesto de compasión. Nos enseña a mirar a nuestro alrededor, a ver a los invisibles, a los solitarios, a los tristes, y a tener el coraje de invitarlos a nuestra mesa. Porque, al final, todos somos caminantes buscando un poco de calor en este mundo, y a veces ese calor solo se encuentra en la mano extendida de un extraño. La vida de Sofía continuó el legado con fuerza propia. Al cumplir 25 años, asumió la dirección de la fundación. En su oficina, no tenía títulos colgados en la pared, sino el viejo delantal de mecánico de su padre y el bastón de doña Elena, cruzados como un escudo de armas. Eran sus recordatorios diarios de que el trabajo duro y la elegancia del alma son las únicas herencias que valen la pena. Ella se aseguró de que en cada edificio de la empresa hubiera un salón comunitario donde nadie tuviera que pasar las fiestas solo, institucionalizando el amor que salvó a su familia. Mateo envejeció con la satisfacción del deber cumplido. Cuando llegó su momento de partir,
Muchos años después, se fue con la misma paz que Elena. No tenía miedo, porque sabía que dejaba el mundo mucho mejor de lo que lo encontró. Su historia quedó grabada no en piedra, sino en las vidas de las miles de personas que la Fundación ayudó. Y dicen que, en las noches de Nochebuena, si pasas por el Gran Salón, a veces puedes sentir una calidez especial cerca del ventanal, como si tres almas felices estuvieran brindando eternamente por el milagro de haberse encontrado. Esta historia termina aquí, pero tu oportunidad de hacer el bien apenas comienza. No necesitas ser millonario como Elena, ni tener una fundación como Mateo para cambiar el mundo. Solo necesitas tener los ojos de Sofía para ver la necesidad y el corazón valiente para actuar. La próxima vez que veas a alguien solo, recuerda esta historia. Recuerda que un simple hola, un café compartido o una sonrisa pueden ser el comienzo de un milagro. Feliz Navidad a todos, y que la bondad sea siempre su mejor regalo.